Nuestro invitado de hoy, Pablo, es Andrés Servín Pont. Él es analista internacional especializado en inteligencia geopolítica, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, director de CRIES, coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, representante regional de la Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados, miembro consultor del CARI y columnista del diario Perfil. Le damos ya mismo la bienvenida a Andrés. Muchas gracias por estar en un día muy particular, ¿no? Donde ha pasado y mucho en esta guerra que no tiene fin, que no se sabe cuándo va a concluir, pero recién lo planteamos el informe, ¿no? ¿Coincidís que en los próximos días o en las próximas semanas comenzaría a definirse un futuro en lo que tiene que ver con esta guerra, que podrían pasar más cosas más allá de este colapso, de esta represa que realmente está marcando un antes y un después en la guerra? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. No, por favor. Un placer estar acá. Me parece que sí, estamos en un momento crítico del conflicto, ¿no? Buena parte ha sido cubierta en el informe. Me parece que estábamos viendo a una Ucrania que está buscando el punto que va a tener que quiere explotar para poder hacer un avance sobre las defensas rusas. Defensas rusas que, nuevamente, como bien señalaba el informe, están muy bien preparadas. Estamos hablando de muchos meses consecutivos de Rusia viene esperando una avanzada, una contraofensiva por parte de los ucranianos. Les ha dado tiempo de ir reforzando sus líneas defensivas, de movilizar al personal necesario y también una serie de factores que parecen casi satelitales en lo que pasa en torno a esta posible contraofensiva, pero que claramente están vinculados, ¿no? O sea, más allá de la represa, que todavía nos queda muy poco claro qué pasó con la represa, los avances sobre Belgorod, claramente hay una intencionalidad de distraer, de ocupar a fuerzas rusas que normalmente estarían dedicadas como elementos de reserva para defender en el frente. Básicamente, en la práctica, lo que se ha hecho es se ha duplicado la línea al frente al expandir el conflicto hacia Belgorod, ¿no? Entonces, algo se está cocinando, algo se está gestando. Estamos viendo imágenes cada vez más fuertes de confrontaciones, de pérdida de equipo occidental en el frente, que son indicios iniciales de lo que se podría venir. Pero me parece que todavía tenemos que ser cuidadosos y ver cuándo es que realmente se lanza del todo esta tan esperada contraofensiva, ¿no? Andrés, bueno, ante todo, gracias por estar acá. Tengo dos preguntas que van juntas, ¿no? La primera es cómo medimos el éxito o el fracaso de esa contraofensiva. Y la segunda, ¿cómo hacemos para seguirla, ¿no? En torno a la información que tenemos hoy de ambos lados, ¿no? El conflicto. Mucho más difícil la segunda que la primera, ¿no? Porque la primera podríamos atribuirle a cada bando ciertos objetivos en cuanto a lo que quieren que surja en los próximos meses. Claramente Rusia lo que necesita es sostener sus posiciones porque el avance, sobre todo hacia el sur, lo que apunta es cortar esa conexión que se logró durante la invasión entre el Donbass y Crimea, ¿no? Ese puente terrestre clave en el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo, han ocupado muchas ciudades claves en esa región, entonces Rusia claramente tiene esa prioridad. Y la prioridad de Ucrania es poder quebrar con eso, ¿no? Eso sería un gran logro para Ucrania, poder quebrar esas defensas, cortar ese puente terrestre. Pero estamos hablando de una región que tiene una enorme concentración de fuerzas rusas, que está muy bien fortificada. No es fácil y sobre todo porque los antecedentes que hemos visto en cuanto a las ofensivas o contraofensivas ucranianas, quizás más limitadas a lo que nos esperamos ahora, también han tenido limitaciones en cuanto a cuánto lograron capturar y retener de territorio, ¿no? Entonces, pero lado y lado, básicamente creo que lo más importante hoy por hoy se disputa en torno a ese puente terrestre, porque es lo que después va a condicionar si Ucrania quiere en algún momento tratar de avanzar sobre Crimea, cosa que me parece bastante complicado desde muchos frentes, si decide concentrar fuerzas sobre el Donbass. Ahora, la segunda pregunta es clave, porque hemos visto un cambio muy fuerte en cómo se está comunicando la guerra en estos últimos días, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que Ucrania siempre llevó la delantera comunicacional. Claro. Tanque que era destruido, artillería que era destruido, inmediatamente video a redes sociales, amplificado por toda una estructura comunicacional muy importante, muy efectiva. Y los rusos que se quedaron, buena parte del conflicto, se quedaron atrás en términos comunicacionales. Primero comunicaban muy al estilo siglo XX, del general frente al mapa. Con el tiempo se fueron adaptando al uso de las cámaras de los drones y todo eso. Hoy en día estamos viendo que los rusos están explotando y aprovechando las imágenes que han salido de este equipamiento occidental destruido en estas instancias iniciales de la contraofensiva, en la cual se está tratando de buscar esos puntos débiles en las defensas rusas, y los ucranianos nada, no están filtrando, ¿no?
¿Por qué puede ser de que los ucranianos estén haciendo esto? Primero que todo, porque si hay una cosa que han aprendido de los rusos, es que a los rusos les fue muy mal en la primera parte del conflicto por falta de seguridad operacional. Cuando sí publicaban cosas en redes, cuando sí se filtraban cosas en redes, inteligencia ucraniana era muy hábil en identificarlo y a usar esa información para poder atacarlos, ¿no? Entonces, están tratando de evitar filtraciones que puedan comprometer la contraofensiva. Pero entonces, claro, nosotros, que estamos tratando de entender, de analizar el conflicto a miles de kilómetros de distancia y dependemos fuertemente de las redes sociales, dependemos fuertemente de los medios de comunicación, de las imágenes satelitales, de todos estos insumos que venimos usando, bueno, nos limita porque hay un cambio drástico en la comunicación de ambos lados en estos días. En el que obviamente forma parte de la estrategia de cada país, por ¿no? supuesto, Desde ya, no es porque sí, no es de casualidad, ¿no? No, y este conflicto justamente ha estado muy marcado por la importancia que se le ha dado a la comunicación en todas las instancias de lado y lado, ¿no? Bien. Andrei, bueno, primero gracias por venir. Un poco en este marco que se planteaba, ¿qué se puede saber del equipamiento que tienen en un momento en el que se hablan de los tanques Leopard que van a enviar, de los aviones de combate? ¿En qué instancia están tanto de equipamientos como de reservas, tanto Rusia como Ucrania? Y también si nos puedes contar cuál es esta tercera teoría acerca de lo que pasó de la represa, que no tiene que ver, digamos, con las acusaciones mutuas de si fue Rusia o si fue Ucrania. Perfecto, sí. Bueno, el primer punto... las brigadas que se vienen preparando para esta contraofensiva han sido casi en su totalidad equipadas con equipamiento occidental. Aproximadamente 1000 vehículos, ¿no? Están los Leopard 2A6, 2A4, los Bradley. Una larga lista de equipamiento que Ucrania consideraba vital para poder llevar adelante esta contraofensiva, porque necesitaban tanques, necesitaban vehículos de combate de infantería, necesitaban artillería, todo esto. Uno de los grandes cuestionamientos que hay es, bueno, están provistos de la tecnología que estaban demandando. Ahora, esas nuevas brigadas que fueron creadas, el personal que se está siendo implementado, muchos de ellos son conscriptos. El nivel de capacitación de ese personal está a la altura del equipamiento que están operando de manera de que realmente puedan ser aprovechados correctamente. Porque el combate moderno, sobre todo cuando estamos hablando de armas combinadas, requiere de un grado de coordinación, de aptitud, de capacitación del personal muy elevado, ¿no? Claro. Entonces, es una incógnita. Vamos a ver cómo eso se termina resolviendo en el contexto de una contraofensiva. Algunas dudas ya se han ido proyectando en base a las imágenes que han surgido por la destrucción de ese material, pero me parece que todavía es muy acotado como para sacar conclusiones. Pero al principio de la guerra vimos a los rusos cometer errores similares, ¿no? Entonces, si medimos un poco con la misma vara, tendríamos que decir, bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, porque los primeros indicios no son los más alentadores en términos para Ucrania, ¿no? De todas maneras, esto es parte del equipamiento. Recordemos que equipamiento sigue comprometido y por parte de los países europeos, por parte de Estados Unidos. Hay una cosa que sí se está demostrando en esta etapa inicial del uso, ¿no? Más allá de los vehículos que fueron inhabilitados, que fueron neutralizados, destruidos, hubo una alta tasa de supervivencia del personal a bordo, ¿no? Que eso es una de las cosas que venían pidiendo los ucranianos. Justamente el equipo soviético tiende a ser un poco menos efectivo al preservar a las tripulaciones de los vehículos blindados, ¿no? Entonces, un soldado que sobrevive es un soldado que puede combatir otro día. Particularmente importante para los ucranianos esta capacidad de aumentar la supervivencia de las tripulaciones aun si se pierde el material. Nuevamente, hay que esperar a ver cómo se desarrolla la contraofensiva para ver si tanto la capacitación de estas nuevas unidades está a la altura y a la vez si el equipo occidental se muestra tan efectivo como se ha tratado de vender desde diferentes lugares, ¿no? Andrés, en el informe veíamos a Prigozhin, ¿no? El del grupo Wagner, que ha tenido un rol importante, ¿no? Desde el inicio de la invasión, y un rol que, al menos desde acá, creo que no terminamos de entender muy bien, ¿no? Qué tipo de rol juega. Yo te pregunto a ver si tenés algún indicio, alguna clave, alguna lectura acerca de Prigozhin y la actuación del grupo Wagner en la guerra en este momento. A ver, Wagner lo que le permitió a Rusia es una enorme capacidad de movilización, de llevar adelante operaciones con cierta rapidez, desplegarse en el terreno. Fueron claves en Bakhmut. Hay mucha narrativa en torno a las
olas humanas contra las posiciones ucranianas, me parece que muchas de ellas son un poco exageradas. Y mientras que es cierto que hay muchas veces nos encontramos que las fuerzas rusas y también las de Wagner consisten en buena parte de gente que no está necesariamente todo preparada o quizás está un poco pasada en términos de edad militar. La realidad es que jugaron un rol clave tanto en Bakhmut. Eso ha posicionado políticamente a Prigozhin internamente. Y convengamos que no hay muchas personas dentro de Rusia que pueden hablar públicamente en los términos que él lo hace sin sufrir consecuencias, ¿no? Claro. También te demuestra un poco el peso que ha logrado ganarse él internamente. Para mí, y esa es una pregunta que hay que dejársela a los especialistas en política doméstica rusa, es cuáles son las intenciones a futuro, ¿no? Claro. Yo creo que hay mucho de eso en juego, pero se lo dejaría a alguien que maneje un poco más la parte de la dinámica política doméstica rusa. Lo necesita militarmente hoy, el Kremlin Sí. necesita el grupo Sí, Wagner para claramente. seguir aguantando. Sí, sí. Sí, porque Claro, es muy Wagner- crítico, de hecho por momentos muy ambiguo, digo, con el propio Putin. Completamente. Wagner tiene un rol importante en términos militares, más allá de lo que pueda significar políticamente. Bakhmut se demostró eso muy claramente. Sí. Andrei, te saco un Sí. poquito del terreno militar para llevarte más a la geopolítica, porque no solo, digamos, tiene que ver con que vuelva a tomar los territorios Ucrania, sino que pareciera que hay muchas más cosas en juego, ¿no? Yo antes decía, bueno, el tema de los Leopard y demás, en un contexto en el que se hablaba de cierto cansancio de mandatarios europeos a los pedidos de Zelensky, pero que al final terminaron cediendo. Y se habla incluso de, bueno, cuánto puede afectar hasta en las elecciones del 2024 en Estados Unidos una victoria o una derrota de Ucrania. ¿Cómo estás viendo toda esta situación o qué considerás que puede llegar a pasar? Más allá de que, bueno, pareciera que por supuesto que falta mucho, ¿no? Al menos para tener los primeros indicios de lo que está pasando y de lo que va a pasar en las próximas semanas. A ver, ¿Qué un está lado- en juego, Sí. digamos? A ver, por un lado, si vamos al frente europeo, por ponerlo de alguna manera, Sí. vemos de que desde el principio de la guerra venimos hablando de que cuándo se van a cansar los europeos de apoyar a Ucrania, ¿no? ¿Cuándo se va a dar esa corrección? Que al fin y al cabo no la vemos más en el horizonte, me parece, porque incluso varios líderes como Scholz en Alemania, que tuvieron posiciones más críticas al principio, hace 2 semanas estaba haciendo una defensa muy férrea de apoyar a Ucrania en este conflicto. Hoy en día hay una gran presentación de Rheinmetall, nuevo equipamiento que están desarrollando para el mercado europeo, para países como Chequia, que están reequipándose y han provisto enorme cantidad a Ucrania. Nuevas municiones que están prometiendo que van a poder proveer justamente a Ucrania para los Leopard. O sea, hay un compromiso que se ha consolidado. No me solo en la parece. teoría, Exactamente. sino también en la práctica. Lo estamos viendo en la Tal práctica cual. que realmente ese apoyo se ha consolidado. Las discusiones que estamos teniendo, se está teniendo en torno a la membresía de la OTAN, deja bastante en claro de que, bueno, ese horizonte en el cual se veía un posible abandono por parte de los europeos a los esfuerzos de Zelensky, quizás ya no es tan claro. Pero si nos vamos a Estados Unidos, la discusión cambia drásticamente, ¿no? Porque los demócratas han marcado una posición muy clara de necesidad de continuar apoyo. Dentro del Partido Republicano vemos diferentes voces, ¿no? Voces que se alinean muy con los demócratas en términos de la necesidad de apoyar a Ucrania, de apoyar a los socios europeos, de la importancia de detener el accionar ruso, de contener a Rusia en este tipo de acciones, y otros sectores que están siendo muy críticos sobre el conflicto, sobre el seguir apoyando, sobre seguir escalando la retórica con Rusia, ¿no? Entonces, a medida que se nos clarifiquen un poco más los candidatos en las próximas elecciones, y eso también nos clarifica un poco cómo va a ser el resultado de las elecciones, porque cada vez se hace un poco más difícil ver a un nuevo partido demócrata en el gobierno. Bueno, ahí tendremos que ver cuáles son los republicanos que se logran posicionar y qué posiciones tienen ellos. Es un punto interesante el que estás tocando, Andrés, que lo vamos a seguir analizando y también te vamos a volver a invitar. Ha sido un placer que estés en Televisión Pública Noticias Internacional. Muchas gracias por la invitación, un placer. Por favor, hacemos